Juan Príncipe de Asturias nació en Sevilla el 30 de junio del año 1478. Fue hijo de Isabel I de Castilla y su esposo Fernando II de Aragón, mejor conocidos como los Reyes Católicos. Ellos ya tenían una hija cuando nació Juan, pero el hecho de que él fuera un varón sano fue motivo de grandes celebraciones porque él era la promesa de la soñada unión entre las coronas de sus padres, la de Castilla y la de Aragón, pero además Juan estaba garantizando la continuidad de la dinastía de los Trastamara. Sin embargo, cuando él nace, la situación es muy complicada porque sus padres estaban en una guerra civil por Castilla, en la cual su madre Isabel se estaba peleando el trono con su supuesta sobrina Juana, mejor conocida como la Beltraneja. El nacimiento de Juan también ayudó a sus padres en este aspecto porque los consolidó como la mejor opción para reinar, ya que al tener un descendiente varón, ellos estaban garantizando la continuidad del trono y una sucesión más pacífica o más estable de lo que había sido anteriormente. Al final, después de varias batallas, sus padres se quedan con el trono de Castilla y como parte de los últimos arreglos, cuando Juan tenía aproximadamente un año, él fue sugerido como marido de la que había peleado el derecho a reinar, su supuesta tía Juana la Beltraneja, de 17 años. La boda se celebraría en 13 o 14 años cuando Juan tuviera una edad más apropiada, pero para esto Juana tendría que renunciar a cualquier derecho a reinar, aunque los otros acuerdos ya habían establecido esta parte. Al final ella no aceptó y prefirió vivir una vida religiosa, así que este compromiso quedó totalmente descartado. Con la situación estabilizada, los padres de Juan se enfocaron en su educación, la cual fue estrictamente vigilada por su madre e inicialmente muy enfocada en el aspecto religioso, pero también se involucró su abuelo paterno, el entonces rey de Aragón, Juan II. Desde muy temprana edad, a Juan se le describió como un niño enfermizo, que según un médico alemán que lo conoció, tenía problemas para hablar fluidamente, esto no por una cuestión mental, sino por un defecto en uno de sus labios, lo que pudo haber sido labio leporino. Antes de los 3 años, Juan fue investido con el título de príncipe de Asturias, convirtiéndose así en el heredero por Castilla. Un año después fue nombrado heredero a la corona de Aragón por debajo de su padre, y ya como heredero él se convirtió en una pieza clave para sus padres, quienes buscaron negociar su matrimonio con diferentes monarcas, como por ejemplo el rey inglés Eduardo IV, quien ofreció una de sus hijas, Catherine de York, aunque al final este plan se abandonó y sus padres se enfocaron en la hija de Francisco II de Bretaña, Ana de Bretaña. Este plan también se abandonó porque surgió una alianza mucho más conveniente para ellos, que era una con Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta alianza implicaría 2 matrimonios. El primero era el de Juan con la hija del emperador, Margarita de Austria, y el segundo era el de Juana, otra de las hijas de los reyes católicos, es decir, hermana de Juan, quien se casaría con el otro hijo del emperador, conocido como Felipe el Hermoso. El compromiso formal se acordó el 20 de enero del año 1495. Juan desde entonces creció en la corte y tuvo su residencia principal en Almazán, donde compartió su tiempo con los hijos de los nobles más importantes del reino, como por ejemplo Nicolás de Obando y Cázares, el futuro gobernador de las Indias, y Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, el futuro historiador de las Indias. Juan además tenía sus propios empleados y lo que podríamos considerar su pequeña corte. Durante sus primeros años, sus actividades iban desde la casa, la lectura, la escritura, hasta los juegos como las cartas y el ajedrez, aunque a pesar de que todo parecía ir bien, nunca se dejaron de reportar fiebres esporádicas o pequeños detalles que menguaron su salud. Pasaron los años y cumpliendo con lo acordado, cuando Juan tenía 19 años, se casó con Margarita de Austria de 18 años en el año 1497 en la Catedral de Burgos. A pesar de ser un arreglo entre países totalmente político, el matrimonio terminó siendo feliz y los jóvenes se enamoraron rápidamente. Margarita fue descrita como hermosa, divertida y amable, por lo que los recién casados terminaron siendo totalmente compatibles.
terribles. Ellos se trasladaron a la residencia del príncipe en Almazán, pero eventualmente se movieron a Salamanca poco tiempo después. Con el paso de los días quedó claro que la conexión de la pareja era muy fuerte y se reportó que los jóvenes pasaban más tiempo de lo habitual en la recámara, lo cual fue ampliamente conocido y provocó un serio temor en los médicos del príncipe, especialmente porque con el paso de los días se volvió visible que Juan lucía más pálido y delgado. En ese momento se le sugirió a la reina Isabel que apartara a su hijo de su esposa por un tiempo para que se recuperara de salud. Isabel se negó y en septiembre del año 1497 se le informó a los reyes católicos que Juan estaba profundamente enfermo. De inmediato su padre Fernando corrió al lado de la cama de su hijo, mientras que Isabel se quedó atrás devastada por las malas noticias que había recibido de su hijo. Juan murió en la presencia de su padre el 4 de octubre del año 1497. La causa de su muerte no está especificada, pero por sus síntomas se sospecha que pudo haber sido tuberculosis, aunque los rumores de la época contaron que el joven había muerto por un sobreesfuerzo sexual. Los rumores continuaron circulando por la corte durante décadas y eran usados para advertirle a los jóvenes los peligros del desenfreno sexual. Juan dejó a su esposa embarazada y 2 meses después, el 8 de diciembre, Margarita dio a luz a una niña que nació muerta. Sin marido ni heredero, el padre de Margarita le solicitó volver a los Países Bajos, por lo que ella dejó el territorio español para siempre en septiembre del año 1499. Margarita se volvió a casar en el año 1501. Poco después de la muerte de Juan, falleció su hermana Isabel en el año 1498 y el único hijo que ella tenía también murió, Miguel de la Paz, por lo que los reinos de Castilla y Aragón pasaron a la hermana menor Juana, conocida como la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso, y esto fue lo que anunció la llegada de los Habsburgo a España. De hecho, con la muerte de Juan, la dinastía de los Trastámara, que había gobernado desde hacía cientos de años, pues prácticamente llegó a su final. Y pues ese es el resumen de la biografía de Juan, príncipe de Asturias, que pues destaca por ser el heredero de los reyes católicos y por traer tantas promesas, saben, como de que continuara la dinastía y de que él iba a unir estas dos coronas, pero al final pues tiene una muerte temprana y más bien es de esos personajes en la historia que te dejan pensando qué diferente hubiera sido si él hubiera vivido, si hubiera dejado un heredero. Estaríamos contando otra historia totalmente, entonces sí es muy interesante. Y otra cosa muy curiosa respecto a él y a sus hermanas es cómo sus papás los utilizaban. Digo, era muy común, pero a ellos los utilizaron para hacer alianzas políticas totalmente, que les digo, no es raro en los príncipes o en los infantes, pero en el caso de ellos creo que lo interesante es cómo todos encontraron algo trágico y al mismo tiempo pues un poco de romance, porque por ejemplo su hermana mayor Isabel, que habían hecho una alianza con Portugal, ella se enamora mucho de su primer esposo, que era un infante portugués, pero pues él muere muy temprano, entonces ya ella regresa, luego otra vez se tiene que ir a hacer otra alianza. Está Catalina de Aragón, que también tuvo un matrimonio prometedor con Arturo, príncipe de Gales, pero después él muere y ella termina con Enrique VIII, ya sabemos todos cómo terminó eso. Está el propio Juan, que también tenía este matrimonio prometedor con Margarita, que aparentemente pues estaban enamorados. Digo, dura muy poco, entonces no sabemos como para dónde iba ese matrimonio, pero parecía prometedor y al final pues él muere siendo muy joven y de alguna forma pues ya termina, saben, como los sueños que había. Digo, las coronas sí se juntan, la de Castilla y Aragón, y se unen muchos otros reinos por Juana, conocida como la Loca, pero no en las condiciones en las que se hubiera querido o en las que se esperaba que Juan lo hiciera, pero pues al final es lo que sucedió. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.